Ok, entonces vamos a estar estudiando lo que es el cálculo de raíces de polinomios. El teorema fundamental del álgebra nos dice que si yo tengo un polinomio de grado x, es decir, cuyo exponente o cuya potencia mayor sea x, n-1, así hasta a 0, ¿sí? Entonces tenemos un polinomio de grado n, es decir, que la potencia o el exponente más alto de las variables en el polinomio es precisamente n. El teorema fundamental del álgebra lo que me dice es que las raíces de este polinomio deben de ser n raíces. Es decir, si yo tengo un polinomio de grado 4, entonces va a tener 4 raíces. Si yo tengo un polinomio de grado 8, va a tener 8 raíces y así sucesivamente, ¿sí? Estas n raíces, muchachos, van a poderse clasificar en raíces reales positivas, raíces reales negativas o raíces complejas. ¿Okay? Entonces, si nosotros resolvemos un polinomio, quiere decir que vamos a tener distintas posibilidades, o más bien distintas posibles combinaciones al obtener sus raíces, ya sea que tenga únicamente raíces reales, las cuales pueden ser positivas o negativas, o también puede tener una combinación de raíces reales y raíces complejas, e incluso pueden ser únicamente raíces complejas, ¿sí? Para nosotros determinar las raíces reales de un polinomio, vamos a estar utilizando una serie de teoremas y reglas que nos van a ayudar a resolver un polinomio de manera integral. Entonces, vamos a hacer vamos a estudiar este tema mediante un ejemplo para ver cómo se desarrolla completo esto. Vamos a tener nosotros un polinomio de grado 3 que sea x cúbica más 2x cuadrada menos 5x menos 6. Entonces, debido a lo que acabamos de mencionar, el teorema fundamental del álgebra, quiere decir que yo debo de tener un total de 3 raíces. ¿Sí? Para determinar cuáles van a ser estas 3 raíces, lo primero que vamos a aplicar es la regla de los signos de Descartes. ¿A qué se refiere esta regla? Lo que yo voy a hacer es ver cuántos cambios de signo hay entre los coeficientes del polinomio, ¿sí? Deben de ser los coeficientes consecutivos, es decir, que el polinomio debe de estar ordenado en sus términos de la potencia mayor a la potencia menor, ¿sí? Entonces, en la regla de los signos de Descartes, las raíces positivas están dadas por el número de cambios de signos en el polinomio. Entonces, vamos a tomar precisamente el polinomio dado, así tal cual, y vamos a verificar cuántos cambios de signo se presentan. Tenemos de x cúbica a 2x cuadrada, es positivo ambos, no hay cambio de signo. Pero de más 2x cuadrada a menos 5x hay un cambio de signo. De menos 5x a menos 6 es de negativo a negativo, por lo tanto no hay cambios de signo. Entonces, aquí obtuvimos únicamente un cambio de signo, ¿sí? Luego, para determinar el número de raíces negativas, lo que tenemos que ver es el número de cambios de signo en el polinomio evaluado en menos x. Es decir, voy a tomar mi polinomio, lo voy a evaluar en menos x y luego voy a proceder a ver cuántos cambios de signo hay entre los coeficientes consecutivos, ¿sí? Entonces,
P de menos X sería menos X al cubo más 2 por menos X cuadrada menos 5 por menos X menos 6. Y simplificamos esta expresión. Vamos a tener menos X cúbica más 2X cuadrada más 5X menos 6. Y vamos a verificar cuántos cambios de signo hay. Del menos X cúbica al más 2X cuadrada hay un cambio de signo. Del 2X cuadrada al 5X pasa de positivo a positivo, entonces no hay cambio de signo. Pero del 5X al menos 6 hay un cambio de signo. Por lo tanto, tenemos dos cambios de signo y dos posibles raíces negativas. Al principio habíamos dicho que las posibles raíces de un polinomio iban a ser raíces positivas, raíces negativas o raíces complejas. Es importante notar que las raíces complejas siempre vienen en pares, vienen de 2 en 2, porque va a ser un número complejo y su conjugado. Entonces, si aparece un número complejo como raíz, el conjugado de este también debe de ser raíz, ¿sí? Vamos a construir entonces una pequeña tablita para determinar cuáles van a ser las posibles raíces de este polinomio. Dijimos que por el cambio de signo en P de X, teníamos una posible raíz positiva. Y por los cambios de signo en P de menos X, teníamos dos posibles raíces negativas. Entonces aquí tenemos 1 más 2 son las tres raíces que deberíamos de obtener, dado que es un polinomio de grado 3. Por lo tanto, no tendríamos raíces complejas. Pero existe otra posibilidad. Existe que tengamos únicamente una raíz positiva y que en lugar de que aparezcan dos raíces negativas, aparezcan dos raíces complejas. Entonces, si ya tenemos 1 y 2, quiere decir que tendríamos únicamente 0 raíces negativas. ¿Sí? Este análisis para las raíces complejas se hace siempre y cuando a una de las posibilidades se les pueda restar un número par. Por ejemplo, las raíces positivas siempre van a ser 1, porque no le puedo quitar 2 o 4 o 6, ¿sí? Si puedo restarle en un múltiplo par a cualquiera de las posibles raíces, esas las considero como posibles raíces complejas, ¿sí? Vamos a tener estas dos posibilidades, una raíz positiva y dos negativas, o una raíz positiva y dos raíces complejas, ¿sí? La regla de los signos de Descartes únicamente me dice cuál es la combinación o cuáles son las posibles combinaciones de raíces que yo puedo obtener, pero no me indica cuáles pueden ser estas raíces. Para ello, vamos a utilizar lo que es el teorema de las posibles raíces racionales. Entonces, vamos de nueva cuenta a analizar nuestro polinomio. Para obtener las posibles raíces racionales, lo que tenemos que verificar es cuáles son los factores del término independiente y cuáles son los factores del primer coeficiente. Los factores del término independiente se van a conocer o se les va a decir, a nombrar pues, como B. Entonces tendríamos B es igual. ¿Cuáles son todos los factores de 6? Bueno, 6 se puede dividir entre 1, entre 2, entre 3 y entre 6. Pero también se puede dividir entre estos mismos negativos. Entonces, los posibles factores de 6, o todos los factores de 6 más bien van a ser más menos 1, más menos 2, más menos 3 y más menos 6. Esto es del término independiente, ¿sí? Luego, los factores del primer coeficiente les vamos a llamar C.
Aquí el primer coeficiente, pues es un 1, ¿sí? Entonces, el 1 únicamente se puede dividir entre 1 o entre menos 1. Por lo tanto, los factores del primer coeficiente, pues van a ser más menos 1. Las posibles raíces racionales de mi polinomio van a estar dadas por la división o por la razón de b sobre c. Es decir, vamos a tomar todos y cada uno de los factores b y dividirlos entre todos y cada uno de los factores c. Tendríamos 1 entre 1, pues es 1. 2 entre 1, 2. 3 entre 1, 3. Y 6 entre 1, 6. Estas de aquí, todo este conjunto, son las posibles raíces racionales de mi polinomio. Quiere decir que alguno de estos números, el 1, el 2, el 3, el 6 o el menos 1, menos 2, menos 3 o menos 6, van a ser, muchachos, una solución de la ecuación representada por el polinomio, ¿sí? En otras palabras, quiere decir que si yo sustituyo alguno de estos, no todos, es lo que quiero determinar cuáles van a ser, ¿sí? Pero alguno de estos, al sustituirlos en el polinomio, lo que me va a dar es 0. Entonces, ya sabemos cuáles son las posibles raíces racionales. Y ya sabemos también las posibles combinaciones de raíces que podemos tener. Fíjense que al tener nosotros dos posibilidades, en ambas posibilidades siempre vamos a tener únicamente una raíz positiva. Entonces, para determinar precisamente las raíces, pues a lo mejor a mí me conviene empezar a evaluar con las raíces positivas, es decir, con el 1, 2, 3 y 6. ¿Por qué? Pues para así poder como que sacar eso de una vez, ¿no? Una vez encontrada una raíz positiva, pues ya las otras, las negativas las podemos encontrar con otro método. Ok. ¿Cómo le vamos a hacer para determinar las raíces? Eso lo vamos a lograr mediante la división sintética o regla de Ruffini, ¿sí? Que se supone que ustedes investigaron. Entonces, teníamos el polinomio de grado 3, x cúbica más 2x cuadrada menos 5x menos 6. ¿Sale? La división sintética lo que me dice es lo siguiente. Si yo tengo un polinomio, ¿sí? Y hago una división sintética entre un factor, si el residuo de esta división me da 0, entonces el factor que estoy proponiendo es una raíz del polinomio, ¿sí? Entonces lo que yo voy a estar buscando en este caso es precisamente que al hacer la división de este polinomio entre alguno de estas posibles raíces racionales, el resultado me dé 0. Si esto sucede, entonces el número que estoy eligiendo sí es una raíz. Si eso no sucede, entonces el número no es raíz. ¿Ok? Entonces, dijimos que íbamos a intentar con las raíces positivas primeramente. Vamos a intentar primero con el 1. Entonces, planteamos nuestra división sintética, que sería, escribo los coeficientes del polinomio, 1, 2, menos 5, menos 6. Recuerden que los coeficientes se escriben en orden. Y si llegamos a no tener alguno de los términos, por ejemplo, si no hubiera un término con X, entonces se pone un 0 en su lugar, ¿sí? Y vamos a seleccionar la posible raíz o el valor entre el cual quiero dividir. Vamos a iniciar con el 1. Entonces, la división sintética me dice que se efectúa lo siguiente. El primer coeficiente va. Luego, este por este, y lo colocamos aquí. Entonces, 1 por 1 va a ser 1. Y estos dos se suman, 3. Se vuelve a multiplicar, 3 por 1, 3. Y se suman,
Menos 5 más 3 es menos 2. Se vuelve a multiplicar. Menos 2 por 1, menos 2. Y se suman, esto me da menos 8. El residuo de esta división sintética es distinto de 0. Por lo tanto, 1 no es raíz. Como el primer número que teníamos como posible de la raíz racional no es raíz, pues procedemos a intentar con el siguiente. Vamos ahora con el 2. Entonces, el 1 baja, se multiplica, 2 por 1, 2, y se coloca en la siguiente columna. Se suman, 2 más 2, 4, se multiplica, 4 por 2, 6, se suman, menos 5 más 6 es menos 1, se multiplican. Que no es, maestra, que no es 4 por 2, 8. Ay, es cierto, gracias. Lo estaba sumando. Entonces tenemos 2 más 2, 4, 4 por 2, 8, se suman, menos 5 más 8 es 3, 3 por 2 es 6, se suman, y este residuo sí es igual a 0. ¿Sí? Como este residuo sí es igual a 0, muchachos, entonces quiere decir que el valor de R igual a 2 sí es una raíz. Y ya encontramos la primera, ¿sí? De hecho, ya encontramos la única raíz positiva. Recuerden que en la tablita de la regla de los signos de Descartes dijimos que independientemente de cuál posibilidad tengamos, solamente va a haber una raíz positiva. Entonces ya no tiene caso seguir intentando con números positivos, porque ya los demás no van a ser raíz, dado que solamente había uno. Aquí hay dos posibilidades. Podemos seguir intentando la división sintética con los números negativos, o podemos irnos directamente a una fórmula general, ¿sí? Porque la fórmula general me da la posibilidad de las raíces complejas. En este caso, muchachos, yo puedo intentar una fórmula general porque al hacer la última división y que el residuo me diera 0, lo que me queda es un polinomio de grado 2. Y este polinomio de grado 2, pues sí se puede resolver con fórmula general. Si todavía no tuviera un polinomio de grado 2, o sea, por ejemplo, si hubiera empezado con un polinomio de grado 4 y hubiera encontrado una raíz, pues el siguiente polinomio es de grado 3, ¿sí? Entonces, todavía no se puede resolver por fórmula general. Pero en el momento en el que yo obtenga un polinomio de grado 2, ahí puedo ya dejar de hacer división sintética y proceder directamente a la fórmula general, ¿ok? Entonces, tendríamos menos 4 más menos la raíz de 4 al cuadrado, menos 4 por A por C, que es 3, todo sobre 2 por 1. Y de aquí debería yo de obtener los otros dos valores que me faltan. Esto va a ser menos 4 más menos 16 menos 12, todo sobre 2. Es decir, menos 4 más menos raíz de 4 sobre 2. Es decir, menos 4 más menos 2 sobre 2. Quiere decir entonces que uno de los valores va a ser menos 4 más 2 es menos 2. Entre 2, menos 1. Y el otro valor va a ser menos 4 menos 2 es menos 6. Entre 2, menos 3. Y estas son mis otras dos raíces. ¿Sí? Según la tablita que teníamos, pues evidentemente estuvimos en la primer posibilidad, ¿sí? Obtuvimos una raíz positiva y dos raíces negativas. Una vez que se obtienen todas las raíces del polinomio, este polinomio, que era x cúbica más 2x cuadrada menos 5x menos 6, este polinomio, muchachos, se puede factorizar. Es decir, que en lugar de expresarlo así de forma desarrollada o extendida, se puede expresar mediante factores. Se van a tener tantos factores como se tengan raíces. Entonces, si tenemos 3 raíces, va a haber 3 factores.
¿Y cuáles van a ser? Bueno, los factores de este polinomio o la factorización de este polinomio se va a lograr, tomando la raíz y cambiándole el signo. Por ejemplo, la primera raíz era 2, entonces el primer factor sería x menos 2. La segunda raíz es menos 1, entonces el segundo factor sería x más 1. Y la tercera raíz es menos 3, quiere decir que el tercer factor es x más 3. ¿Sí? Estas dos expresiones son equivalentes. Es el mismo polinomio, solamente que uno de ellos se presenta de modo factorizado. ¿Sale? ¿Preguntas? Existe otra manera de determinar las raíces sin necesidad de hacer la división sintética. Este se llama el teorema del residuo, creo. Sí, teorema del residuo. Puedo utilizar el mismo polinomio para no estar inventándome otros. Por ejemplo, ¿cuál fue la primera división que hicimos? La de 1, ¿sí? El teorema del residuo me dice lo siguiente. Si yo tengo un polinomio y hago una división sintética, por ejemplo, aquí habíamos hecho la de 1, era 1, 2, menos 5, menos 6, ¿sí? Esta división ya la hicimos, nada más la estoy volviendo a escribir. ¿Ok? Entonces, hicimos esta división y obtuvimos un residuo de menos 8. El teorema del residuo me dice lo siguiente. Si yo no quiero hacer la división, lo que puedo hacer también es evaluar el polinomio en el número dado. Entonces, si yo evalúo el polinomio en el número dado, el resultado, muchachos, es lo mismo que el residuo de la división sintética. Fíjense, P de 1 sería 1 al cubo más 2 por 1 menos 5 por 1 menos 6. Entonces, esto va a ser 1 más 2 menos 5 menos 6. 1 más 2, 3, menos 5, menos 2, menos 6, menos 8, que es precisamente el residuo que habíamos obtenido en la división. Entonces, para determinar si uno de los números en las posibles raíces racionales es una raíz, tengo dos posibilidades. O hago la división sintética y que el residuo me dé 0, o evalúo el polinomio en ese número y que el resultado me dé 0. Cualquiera de estos dos me indica que el número evaluado es una raíz. ¿Ok? Ahora sí, ¿preguntas? ¿No? Todo bien, todo bien. Muy bien.